A todos nos gustan los dramas judiciales. Son populares por una razón. En los tribunales ocurren locuras, pero no solo en las de ficción, también en las reales, porque la vida puede ser más loca que la ficción. Estos son los 20 momentos judiciales más impactantes que se han captado en video. Número 20. Isabel Martínez y su extraño comportamiento en el tribunal. Esta mujer parece común y corriente, ¿verdad? Pues después de ver este video, recordarás para siempre su cara de miedo absoluto. Se llama Isabel Martínez, de 33 años, y fue acusada de matar a 4 de sus hijos pequeños y a su padre. Los apuñaló a sangre fría e hirió gravemente al 5º niño en su casa de las afueras de Atlanta. El niño que sobrevivió, una niña de 9 años, permanece hospitalizado en estado grave, según la policía. Durante la primera comparecencia de Isabel Martínez ante el tribunal el 7 de julio de 2017, tuvo un comportamiento tan extraño que te helará la sangre. Antes incluso de que comenzara la vista, posó para las cámaras, sonriendo y levantando los pulgares. Teniendo en cuenta lo que había hecho, resultaba increíble. El juez Thorpe enumeró los cargos que se le imputaban y ella se limitó a decir no, señalándole con el dedo. Ella se burló de su condena y el juez reaccionó así. Thorpe le aconsejó que contratara a un abogado, pero Martínez se negó. También le aconsejó bruscamente que no actuara ante las cámaras. Martínez seguía diciendo que era inocente y que en los días anteriores a los asesinatos sintió un espíritu demoníaco dentro de ella. El juez la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Ahora es momento del tema curioso. Este es uno de los momentos judiciales más locos que hemos visto, porque es un juez juzgando a otro juez. Esto podría ser confuso. La juez juzgando a la juez que fue la culpable de juzgar su poder como juez para ayudar a su hermano. ¿La siguiente? La juez juzgando a la otra juez, condenándola a 6 meses de prisión. Ella se burló de su condena y el juez reaccionó así. Ella se negó a cooperar y tuvo que ser arrastrada fuera de la sala del tribunal por negarse a ayudar. Como siempre, danos tu opinión más abajo en la sección de comentarios utilizando el hashtag tema curioso. Número 19. Mujer se desnuda en la corte de Miami. De todas las cosas que puedes esperar que alguien haga en su propia vista judicial, quizás desnudarse no esté en tu lista, pero parece que siempre hay una excepción a la regla. Este extraño suceso tuvo lugar en el Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade en Florida, presidido por el juez Gerald Klein. Echa un vistazo a estas locas imágenes. Mientras el juez se dirige a la acusada, no pierdas de vista a la mujer rubia de pelo corto con un vestido oscuro sin camisa que está de pie en el fondo. Es Nicole Bath, de 24 años, y lo que va a hacer a continuación pasará a los canales de la historia de los tribunales. Se pone de pie en medio de la sala del tribunal, casualmente incluso se podría decir, pero de repente y de la nada se lleva la mano a la cremallera de la parte trasera de su vestido y simplemente se lo quita. Aunque la imagen está borrosa por razones obvias, se puede ver que no lleva ropa interior. Sí, está desnuda en plena vista judicial. Extiende los brazos y da una vuelta para que todo el mundo pueda verla bien. El improvisado striptease hace reír a casi todos los presentes, excepto al juez Gerald Klein. No le hace ninguna gracia, ni siquiera un poco. La situación es tan inverosímil que ni siquiera los 2 guardias de servicio saben qué hacer a continuación. Número 18. Titus Nathan Colbert. Este hombre fue detenido tras un enfrentamiento de 5 horas con los SWAT en Bankers Hill en el 2015. Pero su reclamo a la fama no terminó ahí. También fue expulsado de su propia audiencia de lectura de cargos después de numerosos exabruptos en la corte. Titus Nathan Colbert Jr., de 33 años, fue acusado de 3 cargos de intento de asesinato contra un agente de la paz y acusaciones de posesión de un arma de fuego como delincuente convicto. Es un expediente bastante pesado el que tiene ahí. Según la fiscalía, Colbert disparó contra un agente de policía de San Diego a través de la puerta trasera de un dormitorio mientras la policía realizaba un registro inicial en un apartamento. Y disparó contra otros 2 agentes del SWAT que rodeaban el edificio durante el posterior enfrentamiento. Afortunadamente, nadie resultó herido. En la comparecencia del viernes, el defensor público adjunto, Terry Zimmerman, dijo al juez que Colbert se había negado a que le leyeran sus derechos constitucionales o a firmar un documento en el que decía que entendía sus derechos. Cuando el juez del Tribunal Superior de San Diego, David Zumovsky,
Empezó a intentar leerle sus derechos una vez más. Colbert empezó a gritar varias frases una y otra vez, incluida la fecha 1 de mayo de 1776, que, por supuesto, es la fecha de fundación de la sociedad secreta de la época de la Ilustración, conocida como los Illuminati. A pesar de estar fuera de control, consiguió transmitir su mensaje, que defiende un nuevo orden mundial. Por alguna razón, incluso invocó el nombre de Benjamin Franklin. Número 17. Un hombre condenado a 20 años de cárcel por amenazar de muerte a un juez. Hagas lo que hagas, no te pongas en contra de la persona que literalmente decide tu futuro. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues parece que Alan McCarthy Jr. no se enteró. Alan McCarthy Jr., de 36 años, de Milton, fue detenido en el condado de Santa Rosa tras amenazar de muerte a la jueza Stacia Warren, según los informes. McCarthy estaba detenido sin fianza en la cárcel del condado de Volusia. Allí compareció con un mono naranja de la cárcel ante el juez Matt Foxman en el Centro de Justicia S. James Foxman de Daytona Beach. El acusado dijo poco durante la breve vista, aparte de su nombre. El abogado de oficio Ryan Bellinger se declaró inocente en nombre de McCarthy, lo que llevó a una audiencia previa al juicio. Pero, ¿qué dijo para que el juez lo condenara a 20 años de cárcel? Algunas de sus declaraciones incluyeron las líneas: «Te hago saber qué voy a disparar, vas a darme a mis hijos, y juez, vas a morir por sabotear los casos de la gente, estúpido». También se dirigió al juez con un insulto extremadamente racista. McCarthy fue acusado de corrupción por amenaza contra un funcionario público, amenaza contra un juez y amenazas o extorsión. Puedo ver algunos problemas de ira aquí. Tal vez debería considerar alguna terapia mientras está en la cárcel. Número 16. Delincuente condenado canta Sorry inspirado en Adele al juez en la sentencia. ¿Has oído hablar alguna vez de alguien que se libre cantando de una pena de prisión? Probablemente no, ya que no hay ninguna posibilidad de que funcione. Sin embargo, eso no impidió que Brian Earl Taylor lo intentara. Taylor, de 21 años, fue condenado por detención ilegal y portación de arma oculta. Fue detenido después de que la policía lo descubriera forcejeando con otro hombre. Para ser exactos, le estaba apuntando con una pistola al abdomen. El incidente tuvo lugar en Ypsilanti, Michigan. Las cosas no pintaban bien para Taylor, ya que tenía varios órdenes de detención por delitos graves y, para empeorar las cosas, también estaba en libertad condicional. La juez del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Washtenaw, Darlene O'Brien, dijo a los periodistas que, en todos los casos penales, el acusado tiene derecho a decir algo antes de la sentencia. En el caso de Taylor, pensó que sería mejor para su caso ponerse a cantar una canción de disculpa con letra original y todo. La canción se inspiró en el tema Hello de Adele. «Hola, su señoría», cantó. «Quiero decir que siento las cosas que he hecho, y trataré de ser más fuerte en esta vida que elegí. Pero quiero que sepas que cerré la puerta. Y por tu honor lo siento, lo siento, lo siento, lo siento». ¿Crees que la canción ayudó? Bueno, aún así, fue condenado a hasta 17 años de prisión, así que no tanto. Número 15. Asesino convicto golpea y escupe a funcionarios del tribunal. Este escandaloso arrebato de ira nos llega desde el Tribunal Municipal de la ciudad de Dillon, en Carolina del Sur, durante el juicio de Damien Inman. Fue condenado tras ser declarado culpable de asesinato, robo con allanamiento de morada y otros numerosos cargos derivados de un incidente ocurrido en el 2009 que se saldó con la muerte de una mujer de 75 años. Inman fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Mary Alice Stutz. Recibió cadena perpetua por robo en primer grado. En otras palabras, pasará todos los días del resto de su vida en prisión. El señor Inman había recibido anteriormente sentencias máximas por otros cargos, como 30 años por robo a mano armada, 5 años por conspiración y 5 años por posesión de un arma durante un delito violento, es decir, 40 años consecutivos. Esta vista especial se celebró porque solo tenía 17 años cuando cometió estos delitos. El juez escuchó varias horas de testimonios el jueves antes de acceder a la petición del Estado de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de que el juez anunciara la sentencia, Inman intentó arremeter contra el tribunal, a pesar de estar totalmente reprimido y rodeado de ayudantes del sheriff, que lo obligaron a tirarse al suelo y lo sacaron de la sala. Al parecer, no era la primera vez que arremetía contra un tribunal.
Antes de esto, cuando se leyeron sus veredictos de culpabilidad, golpeó a un ayudante del sheriff en la cara y escupió a un fiscal. A todas luces, se trata de un hombre violento. Número 14. Nuevo veredicto de Daniel Villegas. Aunque mucha gente debe estar en la cárcel por la naturaleza violenta de sus delitos, no olvidemos que muchos de los condenados son inocentes. Esta es la historia de Daniel Villegas. Este hombre tuvo que soportar una horrible condena de 25 años entre rejas tras ser condenado injustamente por asesinato a la edad de 16 años. Cuando solo era un niño, confesó falsamente tras someterse a horas de interrogatorios policiales brutales y amenazadores. La policía estadounidense es conocida por condenar a la gente a toda costa, y esta es solo una historia más de una víctima de precisamente eso. Las fuerzas del orden se vieron atrapadas en una tormenta mediática en torno al tiroteo del Viernes Santo. Al no poder dar con el verdadero culpable, Villegas se convirtió en víctima del miedo que invadió a toda una comunidad. La tragedia tuvo lugar en El Paso, Texas, en abril de 1993. Los ocupantes de un coche abrieron fuego contra 4 adolescentes que regresaban a casa de una fiesta. 2 de los chicos consiguieron huir y escapar con vida, los otros 2 lamentablemente murieron tiroteados. La policía no encontró ADN ni pruebas forenses que relacionaran a ningún individuo con el crimen. La policía puso entonces en marcha un plan de tácticas manipuladoras y horribles amenazas a Villegas, incluida la amenaza a varios de sus primos de ser enviados a prisión y agredidos sexualmente incriminados por otros reclusos. Villegas consiguió finalmente su libertad tras ser declarado inocente en su tercer juicio el 5 de octubre de 2018. Pero no olvidemos que los hombres que sí cometieron el crimen siguen ahí afuera, y que a Villegas le robaron la mayor parte de su vida al meterlo entre rejas sin motivo. Número 13. Cámara del Tribunal. El acusado golpea a su abogado después de la sentencia. Este video nos llega desde York, Carolina del Sur, concretamente desde el tribunal del 12º Circuito Judicial. El acusado, un hombre de 30 años, parece estar muy incómodo por tener que enfrentarse al juez William Nettles, que está justo fuera de cámara a la derecha de la pantalla. El acusado espera conocer el castigo por sus delitos y parece cada vez más nervioso, tanto que se intuye que algo malo va a pasar. Se llama Lamarcus Williamson y acaba de declararse culpable de agresión con agravantes y robo por agredir con violencia y asfixiar a una estudiante universitaria. No pinta bien para él. Ahora se enfrenta hasta 15 años de cárcel. Su capa es Dan Hall. Aceptó este caso como un favor para uno de sus colegas. Además, ese día cumplía 58 años. Digamos que su cumpleaños no saldrá como lo había planeado. Cuando el juez le impone a Williamson la pena máxima, este no se toma bien la noticia. Su lenguaje corporal se pone aún más tenso y luego le da un puñetazo a su abogado. ¡Feliz cumpleaños, Dan Hall! Los 2 guardias de seguridad entran en acción inmediatamente y consiguen sacar al delincuente de la sala del tribunal. Un cumpleaños para recordar. Número 12. Cámara del Tribunal. Un hombre se pelea con los funcionarios del tribunal, intenta escapar después de que se le revoque la fianza. Viajemos a Australia. Bienvenidos a Adelaida, Australia, al juzgado de Christ's Beach. Se trata de la vista de Daniel Nicholson, de 35 años y padre de 4 hijos, que se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de juicio por posesión de armas. La magistrada Sue O'Connor está decidiendo su destino, principalmente si se le va a permitir salir en libertad provisional. La decisión es definitiva y radical. La magistrada revoca su libertad bajo fianza. Nicholson, completamente desconcertado y desesperado, se dirige a su abogado y le pregunta: ¿qué está pasando, hermano? Pero la magistrada está decidida. Es bastante seca y le pide varias veces que tome asiento. Él suplica y dice: por favor, señorita, por favor. A lo que responde: ¿por favor, señorita? Te voy a enseñar lo que es por favor, señorita. Ella se cabrea y ya no hay vuelta atrás. Nicholson, al darse cuenta de que está a punto de ser encerrado y pensando en sus hijos, decide tomar cartas en el asunto. Pocos segundos después de la sentencia, decide salir por su propio pie de la situación. Intenta salir corriendo, pero la magistrada empieza a gritar: ¡deténganlo, deténganlo, deténganlo! Realmente no le gusta a este tipo. Los 2 guardias de seguridad y un agente de policía consiguieron dominar a Nicholson, pero durante el caos de su intento de fuga, le da un puñetazo a uno de los agentes. Voy a arriesgarme y asumir que no fue una buena idea.
Número 11. Cámara de la Corte. Hombre se rompe después de conseguir la vida sin libertad condicional por asesinato. A continuación, les llevamos a Cincinnati, Ohio, a la Corte del Condado de Hamilton. Esta es la sentencia de Jamel Smith Riley, de 23 años, que casi 3 años antes mató a Portia Brooks, de 20 años. La joven estaba en su coche con su novio ese trágico día. Fue entonces cuando Riley y otros 2 hombres se acercaron al coche con la intención de robarles. De hecho, hay imágenes de seguridad de los 3 hombres acercándose al vehículo. Riley obligó al novio a salir del coche y al darse cuenta de que no tenía dinero en efectivo, le disparó en la cabeza causándole daños cerebrales permanentes. A continuación, Riley se inclinó hacia el coche y disparó a Brooks, que murió 3 días después. La policía detuvo a Jamel Smith Riley y para evitar la pena de muerte, se declaró culpable de asesinato con agravantes e intento de asesinato. Ahora le espera una condena de entre 23 años y cadena perpetua sin libertad condicional. La familia y el novio de Brooks estaban en la sala del tribunal ese día y tenían mucho que decir al hombre que destruyó sus vidas. Cuando llegó el turno de Riley, lloró y se disculpó, pero al parecer eso no fue suficiente para obtener la posibilidad de libertad condicional. Este es el momento en que recibe la sentencia máxima. Se rompe y cae al suelo llorando. Número 10. El juez condena a 3 cadenas perpetuas a un hombre que mató a un niño. Este hombre cometió un crimen realmente atroz. Asesinó brutalmente a 2 personas allá por el 2018. Los seres queridos de las víctimas del asesinato estaban en la sala del tribunal cuando el entonces juez dictó no 1 ni 2, sino 3 cadenas perpetuas consecutivas a Ronnie O'Neill, tras la decisión del jurado de cadena perpetua. Las víctimas eran su propia novia, Kenyatta Barron, y su hija de 9 años, Ron Nivella. También había intentado asesinar a su hijo pequeño de 8 años en su casa de Riverview. Su hijo, traumatizado y destrozado para siempre, consiguió reunir fuerzas para testificar contra su propio padre durante el juicio por asesinato. Antes de que la juez Michelle Cisco dictara la sentencia, hubo una sesión llena de dolor y emotivos testimonios de los familiares de la víctima. La madre y abuela de las 2 víctimas, Carrie Lloyd, dijo que este hombre robó ángulos a la familia. La niña asesinada tenía necesidades especiales y no podía hablar. Tras la sentencia, Lloyd dijo estar decepcionada con la decisión del jurado, ya que esperaba la pena de muerte. Durante el juicio, O'Neill se representó a sí mismo, gritó al jurado y culpó del doble asesinato a Barron. También miró directamente a Lloyd y le dijo que no se disculparía por sus actos. Número 9. Hombre condenado a cadena perpetua por choque mortal. Se trata de Joshua Enríquez. Es el ejemplo perfecto del peligro de no prestar atención mientras se conduce. De hecho, este hombre embistió intencionadamente a otro coche, provocando un violento choque que se cobró la vida de 2 mujeres e hirió de gravedad a otras 2. La tragedia tuvo lugar en el Northwest Side. Enríquez, de 31 años, fue durante mucho tiempo miembro de la banda Latin King, y durante el juicio pareció arrepentido e incluso dijo a los familiares de las víctimas que, si pudiera, se cambiaría por los muertos. Pero, por supuesto, eso no es posible y el daño ya está hecho. Las víctimas eran Gabriela Gaby Almanza, de 22 años, y Nicole Mijares, de 19. Ambas murieron el 3 de mayo de 2009. La familia de Mijares dio un testimonio muy emotivo durante el juicio. Dijeron que perdieron a una adolescente siempre sonriente que estaba a solo una semana del baile de graduación y la graduación. Su madre estaba tan angustiada tras enterarse de lo ocurrido que fue incapaz de levantarse de la cama durante meses. Durante el juicio se estableció que Enríquez estaba empeñado en infligir daño a su exnovia, Karina Paredes, y por eso embistió intencionadamente con su todoterreno el Pontiac Grand Am, donde estaban las 4 mujeres. Enríquez llamó al 911 después del hecho, pero no ayudó a las mujeres. Número 8. Un hombre fuma en el juzgado delante del juez. Bienvenidos a la comparecencia de Spencer Alan Boston, de 20 años, que había sido detenido 2 meses antes en un control de tráfico por exceso de velocidad y posesión civil de marihuana. Boston pronunció un discurso reflexivo sobre sus opiniones acerca de la injusticia de las leyes sobre la marihuana en su estado. Afirmó que la gente se merece algo mejor, porque la marihuana es una droga muy inofensiva. Aunque cometió un error de novato que demuestra lo fumador que es en realidad, dijo que la marihuana existe desde siempre, desde los años 80 y 90. ¿Quién quiere decirle que la planta existe desde hace siglos?
En cualquier caso, viendo que el juez no está realmente de acuerdo con él o no lo encuentra divertido en absoluto, Boston decide tomar una postura, mientras saca lo que parece ser un porro. Sí, has oído bien. Sin embargo, nadie parece darse cuenta hasta que hace lo impensable. Escandalosamente enciende su porro, allí mismo en la sala del tribunal y delante del juez. Por supuesto, esta vez se nota de inmediato y los oficiales de la corte al instante se lo llevan y lo esposan. Después de eso, el juez Barry tiene la última palabra. Las últimas 4 palabras para ser precisos. Llévenlo a la cárcel. Número 7. Un ruso intenta escapar del tribunal. Viajemos a tierras lejanas. Verás que los intentos de fuga no solo ocurren en Estados Unidos. En Rusia vemos al señor Grazer dentro de una jaula transparente en la sala del tribunal. El hecho de que esté esposado y solo en una celda debería indicar que no es una persona fácil de tratar. Está muy pálido, lleva la cabeza rapada y tiene muchos moratones en la cara. Este tipo emana violencia. Ha sido detenido por el asesinato de su propia hermana y no parece en absoluto arrepentido de sus actos. Según el acusado, el mismo diablo le ordenó cometer el atroz asesinato. Apuñaló varias veces a su hermana de 21 años. Pero a medida que avanza la vista, parece ponerse cada vez más nervioso. Y finalmente intenta escapar de la jaula de cristal por la pequeña abertura de la puerta. Uno de los funcionarios del tribunal parece conseguir calmarlo, pero no por mucho tiempo. Instantes después, Grazer se cuela por las ranuras de la parte superior de la jaula de seguridad a prueba de balas y sale disparado hacia el tejado. Esto parece una escena de una película de Hollywood. Se le caen los pantalones durante la fuga, pero el agente le sujeta firmemente las piernas. Finalmente, le amenazan con una pistola eléctrica y Grazer baja. Número 6. Asesino en serie se desmaya durante la sentencia. Se trata de Anthony Kirkland, un delincuente sexual registrado y asesino convicto. Fue acusado por un gran jurado por sus crímenes. En el tribunal se declaró inocente de los cargos, pero cuando se leían los cargos contra él, Kirkland se desmayó y cayó al suelo. Su abogado y los funcionarios del tribunal le ayudaron a ponerse en pie para que pudiera continuar la lectura de cargos. Finalmente fue puesto en libertad condicional en el 2003 tras declararse culpable del homicidio involuntario en 1987. Lo que están viendo ahora tuvo lugar en Cincinnati, Ohio, cuando presta declaración afirmando que dicen que soy malvado y un monstruo. Tienen razón. Antes de esto, ya había cumplido 16 años por asesinato. Esta vez se le acusa de una plétora de crímenes atroces, incluyendo 3 cargos de asesinato por estrangulamiento, que cometió después de su puesta en libertad. En cada caso, asesinó también los cuerpos de sus víctimas en un intento de ocultar cualquier prueba en su contra. El juez solo pudo leer algunos de los numerosos y violentos cargos contra él, cuando se desplomó en el suelo. Pero esto no supuso ninguna diferencia. En cuanto se recupera, el juez termina de leer los 12 cargos relacionados con los asesinatos de una mujer y 2 adolescentes. Número 5. Cámara del tribunal. El acusado se monta en cólera cuando su acusadora sube al estrado. Para la siguiente acusación les llevamos a Hillsboro, Oregon, en el Tribunal de Circuito del Condado de Washington. El acusado es Félix Espinosa Quirós, de 55 años, acusado de violación, sodomía, incesto y manipulación de testigos. No es el tipo de hombre que quieres cerca de tus hijos. Es el hombre de la parte inferior izquierda de la pantalla, con camisa azul claro. Su acusadora sube al estrado y Félix Espinosa Quirós comienza a agitarse cada vez más y empieza a gesticular agresivamente en dirección a ella. El juez excusa inmediatamente al jurado, pero eso no impide que Espinosa Quirós se agrave aún más. Su abogado intenta mantener la calma, pero es en vano. Es entonces cuando el fiscal va a asegurar al testigo. Espinosa Quirós pierde los estribos y comienza a parecer fuera de sí. Empieza a golpear la mesa que tiene enfrente y luego simplemente vuelca la mesa con la cabeza, lanzándola por los aires. La situación es extremadamente tensa. El fiscal intenta mantener a salvo al testigo mientras el agente judicial y los abogados intentan dominar a Espinosa Quirós. La agente judicial saca su pistola eléctrica, pero ni siquiera eso es suficiente. Llegan refuerzos y sacan al testigo. Lo traen de vuelta a la sala con grilletes y lo condenan a 10 años de prisión. Número 4. Cámara del tribunal. El acusado lanza la mochila al juez. La siguiente parada es la sala del Tribunal Municipal de Cleveland de la juez Marilyn Cassidy en Ohio.
El acusado John Carlson está en el tribunal por un delito menor de allanamiento de morada y ha sido llamado a comparecer ante la juez. Se presenta solo, con una bata blanca y una mochila. La juez Marilyn Cassidy le pregunta si está representado por un abogado, a lo que él responde con un simple no. A continuación, explica al acusado que tiene derecho a un abogado, ya que su acusación conlleva una posible pena de cárcel de hasta 30 días. La jueza retrasa la vista para que John Carlson pueda procurarse un abogado, pero al parecer tenía otros planes en mente. Se queda de pie, amenazante, con la mochila en la mano y se limita a decir: «No creo que vaya a hacer nada de eso», por lo que la jueza procede a convocar una nueva cita. Es entonces cuando Carlson se pone agresivo. Se produce un caos y una pelea en la que los agentes judiciales intentan dominar al acusado que intenta escapar. Afortunadamente, la juez no resultó herida por el incidente, ya que la mochila no la alcanzó. Entonces se agachó y pulsó el botón de pánico bajo su escritorio. Fue entonces cuando entraron en la sala los refuerzos. Sin embargo, Carlson se las arregló para darle un puñetazo en la cara al abogado de oficio. Número 3. Cámara del tribunal. Un hombre carga contra un abogado con un cuchillo. Bienvenidos a la sala del Tribunal de Veteranos de Lansing, Michigan, donde se celebra el juicio de Joshua Harding, de 35 años. Harding ha sido acusado de 2 cargos de agresión sexual. El acusado está de pie con camisa gris y pantalones caqui a la derecha junto a su abogado. A la izquierda podemos ver a los 2 fiscales que representan al Estado. Uno de ellos es Jonathan Roth. Antes de la sentencia, Roth pidió al tribunal que considerara una sentencia en el extremo superior de las directrices debido a la ferocidad de los crímenes de Harding. Más tarde sabremos que eso no le sentó bien a Harding. En el otro extremo de la mesa podemos ver al detective Brian Canning, el investigador principal de este caso. El jurado finalmente llega a una decisión en uno de los casos y está a punto de leer el veredicto. Pues es entonces cuando se desata el infierno. En menos de 8 segundos, Harding se lanza en estampida hacia Jonathan Roth y consigue asestarle un puñetazo bastante violento. Afortunadamente, el detective es increíblemente rápido, al igual que los 2 funcionarios del tribunal que lo dominan. Sí, todo eso ocurrió en menos de 8 segundos. Resultó que Harding escondía una navaja metálica bajo la manga e intentaba herir gravemente al fiscal. Número 2. Hermanos atacan al asesino de su madre en el tribunal durante la sentencia. Una tremenda trifulca estalló en un tribunal del condado de Mahoning, en Ohio, cuando 2 hermanos atacaron al hombre condenado por matar violentamente a su madre. El asesino, Dale Williams, tenía prevista una sentencia después de que confesara haber sacado de la carretera a su exnovia, Elizabeth Pledger, y haberla matado a tiros allá por 2017, según el sheriff del condado de Mahoning, Jerry Green. En el juicio, la hermana de Pledger se estaba preparando para dar su declaración de impacto de la víctima en la corte cuando todo comenzó. Uno de los hijos de la víctima, Anthony Dees, de 30 años, se acercaba a su tía cuando se lanzó hacia el acusado saltando por encima de una mesa. Intentó atacarle mientras 3 agentes intentaban dominarle, pero consiguió zafarse y continuó su ataque contra Williams. Se puede ver al hermano menor, Jerome Stewart Dees, de 23 años, intentando correr alrededor de los agentes para unirse a su hermano en el ataque al acusado. Los agentes tuvieron que hacer uso de una pistola acrobática para detener la ira de Jerome. Aunque este tipo de comportamiento nunca es excusable en un tribunal, es difícil no empatizar con los 2 hermanos devastados que perdieron a su madre a manos de un asesino tan despiadado. Número 1. Cámara del tribunal. Risitas le dice al juez que se calle y luego lo amenaza. La última parada es el Tribunal Superior del Condado de Kern en Bakersfield, California, para la comparecencia de Tobias Roman. Al acusado se le imputan varios delitos, entre ellos intento de robo, amenazas con intención de aterrorizar y exhibición de un arma mortal, por acosar supuestamente a una empleada de un centro comercial. A Roman se le ve sentado con su mono gris de presidiario cuando le piden que se levante. Dice despreocupadamente que le duele el pie, pero que está ahí mismo. Su audiencia inicial empieza con mal pie. Le vuelven a pedir que se levante, a lo que responde, o si no, ¿qué? Su comportamiento es extremadamente agresivo, lo que no se ve favorecido por los numerosos tatuajes que lleva en la cara. Procede a contar que la gente le llama Risitas. Puede que ese sea su nombre, pero los delitos de los que se le acusa no tienen nada de gracioso. No para de interrumpir al juez, incluso le manda a callar. A los jueces no les gusta que un delincuente les diga lo que tienen que hacer en su propio tribunal. Roman recibe una última advertencia, pero vuelve a interrumpir.
Mientras le escoltan fuera de la sala, amenaza al juez al son de «voy a matarte cuando te vea». Se le acusa de amenazar a un funcionario público para añadirlo a su larga lista de delitos preexistentes. No cometas el delito si no puedes cumplir la condena, como se suele decir. O mejor aún, sé un buen ser humano para no tener que verte nunca en una situación como esta. ¿Cuál de estas locas reacciones te ha parecido la más chocante de todas? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora. ¡Hasta la próxima!